Bienvenidos a su programa Séptimo Arte y Algo Más, un programa que busca propiciar un escenario de jóvenes para jóvenes, donde el cine se convierta en un instrumento de conocimiento y de transposición histórica de unas realidades que no pueden ser ocultas a la juventud. Por eso, desde estos micrófonos de Juventud Estéreo 104.7, Comunicación para la Vida, los invitan a recorrer la gran magia del cine. Obras maestras, las mejores bandas sonoras y mucho más. Aquí en Séptimo Arte y Algo Más. La historia del cine. El cine de animación existe desde antes que el cine mismo, más precisamente desde la prehistoria, según las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira, en España. Uno de los dibujos muestra a un jabalí de 8 patas, y esta intención por plasmar la imagen en movimiento se convirtió en el primer antecedente del cine de animación y del cine en general. Con el correr de los siglos llegaron experimentos por parte de diversas civilizaciones. Los que serían cruciales para la animación datan del siglo XIX. Primero fue el taumatropo, un juguete óptico que consistía en un disco con 2 hilos en sus extremos. En cada cara del disco había un dibujo distinto y al hacerlo girar sobre su eje se produce la ilusión de movimiento. En 1832 y en base al principio de la persistencia retiniana aparecieron el estroboscopio y el fenaquitoscopio, juguetes ópticos que permitían reproducir imágenes en movimiento. El fenaquitoscopio dio pie al zootropo, que a su vez fue perfeccionado por Émile Reynaud a la hora de crear el praxinoscopio, un tambor giratorio con un mecanismo que permitía darle vida a dibujos creados por él mismo. Pero en vez de limitarse a pasar las figuras dibujadas, agregó un breve argumento para contar una historia. Así creó piezas cortas como Pauvre Pierrot de 1894 y Auto d'un Cabin, que fueron un gran éxito en el Teatro Grevin de París. Estos dispositivos forman parte de la prehistoria del cine animado, que comenzó a tomar forma a partir de 1895 con la llegada del cine. Georges Méliès impulsó la técnica de sustitución, que consistía en interrumpir una toma para reemplazar a algún actor o elemento y luego seguir rodando. De este modo tenemos personajes y objetos que aparecen, desaparecen o se transforman. Segundo de Chaumont, el otro gran pionero del cine mudo, usó esos trucos para la animación. En El Hotel Eléctrico de 1905 cobran vida cepillos, máquinas de afeitar y otros instrumentos. Comenzó a nacer la técnica del stop motion, la animación cuadro a cuadro. Los avances de Méliès y Chaumont allanaron el camino para los verdaderos animadores. Primero fue James Stuart Blackton. Además de ser uno de los responsables de los estudios Vitagraph, en 1906 presentó Humorous Faces o Funny Faces. Este corto, compuesto de dibujos hechos con tiza sobre un pizarrón, fue un paso importante para el cine de animación. Para ser más precisos, fue la primera película animada de origen estadounidense. Por su lado, el francés Émile Cohl realizó Fantasmagorie de 1908. A diferencia de Humorous Faces o Funny Faces, Cohl animó a sus propias ilustraciones. Dibujó en cada fotograma hasta completar 700 imágenes. El resultado enloqueció a los espectadores y a los responsables de Gaumont encargados de distribuirlo. Cohl hizo más cortos animados que lo consagraron como uno de los primeros maestros de la animación. Cohl murió en la pobreza y el olvido, pero supo dejar varios discípulos o admiradores. Uno de ellos era Winsor McCay. Su opus magnum fue Gertie the Dinosaur de 1914. Aquí, un dinosaurio acata las órdenes del mismísimo McCay, quien interactuaba con su obra durante las proyecciones. Este corto representó el paso definitivo para la animación moderna. En primer lugar, cuenta con un personaje sólido y encantador, algo inaudito hasta la fecha. Además, McCay fue el primero en volver a utilizar dibujos para ahorrar trabajo, y como si fuera poco, es precursor del cine con dinosaurios, que alcanzaría la cima con Jurassic Park. Aunque los avances en el cine animado tenían como epicentro Estados Unidos y Francia, otras partes del mundo occidental estaban visibilizando sus propios proyectos, algunos revolucionarios. En Italia, Arnaldo Gina creó la técnica de pintar directamente sobre el celuloide. También era italiano el ilustrador Quirino Cristiani, que en Argentina dirigió el primer largometraje animado de la historia, El Apóstol, de 1917, una sátira del presidente Hipólito Yrigoyen que tuvo una importante repercusión nacional. El Apóstol no pudo ser conservado. Varias copias se perdieron en un incendio y otras terminaron recicladas para la fabricación de peines. Mejor suerte tuvo otro de los primeros largometrajes animados, Die Abenteuer des Prinzen Ahmed de 1926, realizado por Lotte Reiniger, mediante la técnica de animación por siluetas. Pero Estados Unidos continuaba acaparando el mercado de los cortos, que se volvían cada vez más redituables, en especial cuando incluían personajes simpáticos y alegres. El primero fue Félix el Gato, que durante los años 20 alcanzó una popularidad impensada
aceptada y se convirtió en un ícono popular. Sin embargo, la animación occidental y mundial vivió un antes y un después de la mano de Walt Disney. Nativo de Chicago, Walter Disney comenzó trabajando como caricaturista y dibujante comercial, pero a partir de 1920 se inclinó por la animación. En 1923 se mudó a Hollywood y pronto fundó Disney Brothers Studio, que con el tiempo se convertiría en The Walt Disney Studios. Con la ayuda de Ub Iwerks, fundamental en sus inicios, creó a Mickey Mouse. Este carismático ratón debutó en el corto Plain Crazy de 1928, pero se lució en Steamboat Willie de ese mismo año, que además fue el primer cortometraje sonoro. Pronto se transformó en un emblema de Disney capaz de cautivar a chicos y adultos. Gracias a visionarios como Disney, la industria de la animación estaba en alza. El trabajo solía demorar meses, pero tenía una amplia aceptación. Por desgracia, la industria del cine padeció un fuerte golpe en 1929. El crack de la bolsa de Wall Street originó la Gran Depresión. Durante los siguientes años predominaron la desocupación y la pobreza. Pero nada detuvo a Disney. Sus cortos ayudaban por su optimismo inspirador, propio del mismísimo Walt. Además, su ambición lo llevó a seguir innovando. El corto Flowers and Trees de 1932 fue el primero en incluir el sistema de proceso tricomático de Technicolor, lo que le valió el primer Oscar a mejor cortometraje de animación. De allí pasó al primer largometraje animado de la compañía, Blancanieves y los 7 enanitos. Por su carácter cinematográfico novedoso para esos tiempos, demostró que podía sumergir a los espectadores en aquel cuento de hadas y competir contra películas con actores reales. Además, inauguró la edad dorada de Disney, con films como Pinocho, Fantasía y Bambi, películas plenas de imaginación y vida, realizadas con técnicas modernas, provistas de valores capaces de educar a los niños y recordarles a los más grandes los verdaderos valores de la vida. El Libro de la Selva fue la última película que Disney llegó a supervisar antes de morir en 1966. Si bien la hegemonía de Disney era ineludible, no era el único exponente del cine de animación occidental. Otros artistas, al amparo de diferentes estudios de Hollywood, presentaban sus propios personajes e historias y hasta se permitían un contenido menos políticamente correcto. Los hermanos Dave y Max Fleischer animaron a Coco el payaso, Betty Boop y Popeye el marino, pero principalmente inventaron el rotoscopio, un aparato que permitía imitar los movimientos humanos mediante el calco de imágenes reales para lograr una animación más natural. Esta técnica sirvió como antecedente de la captura de movimiento. Los estudios Warner contaban con una fuerte división dedicada al cine animado. De allí surgieron los Looney Tunes con Bugs Bunny como estrella. El estilo dinámico, audaz, era obra de animadores que se volverían autoridades en la materia, como Jack Jones, Tex Avery, Bob Clampett y Fritz Freleng. Cuando quedó libre de Warner, Freleng cofundó The Patty Freleng Enterprises, donde entre otras cosas creó a otro personaje icónico, la Pantera Rosa. MGM no se quedó atrás y produjo los cortos de Tom y Jerry. Fue la primera labor como dúo de William Hanna y Joseph Barbera, que tendrían aún más éxitos en la televisión. Ya en el terreno adulto, Ralph Bakshi cautivó con Fritz the Cat, la primera película de animación en recibir una calificación X. Unos años después, Bakshi dirigió Lord of the Rings, primera adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien mediante la técnica de rotoscopía. Mientras la animación estadounidense no paraba de evolucionar, el resto de Occidente hacía lo propio. Canadá tuvo como estandarte a Norman McLaren. Nacido en Reino Unido, su afán por la experimentación lo llevó a dibujar sobre el celuloide. Tampoco le escapó al compromiso social que se nota en su premiado corto Neighbors de 1952. McLaren pudo desarrollarse profesionalmente gracias a la iniciativa del National Film Board of Canada, que potenció a otros cineastas de ese país, entre ellos George Dunning, director de Yellow Submarine para los Beatles. En ese film también trabajó el británico Gerald Potterton, luego responsable de la película Heavy Metal, compuesta de historias de ciencia ficción con sexo y violencia. Por su parte, el neozelandés Len Lai se dedicó a propuestas vanguardistas como Rainbow Dance. Por el lado de Latinoamérica, Argentina se volvió a los primeros planos de la animación gracias a Manuel García Ferré. De origen español, creó personajes que se volvieron clásicos como Anteojito e Hijitus y dirigió largometrajes entre los que sobresale Ico, el caballito valiente. Y en Gran Bretaña, Jimmy Murakami combinó distintas técnicas en la película When the Wind Blows. Durante aquellos años, el stop motion tampoco se detuvo. Además de su aplicación a los efectos especiales, continuó siendo usada para cortos y largometrajes de animación. Uno de los maestros fue George Pal, creador de The Puppetoons. A diferencia de sus predecesores, Pal utilizaba piezas con numerosas expresiones de sus marionetas. La animación cuadro a cuadro también tuvo más cultores que fueron perfeccionando la técnica, como el checo Jan Svankmajer, Henry Selick y Nick Park, el padre de Wallace y Gromit. Volviendo a la animación tradicional, Don Bluth empezó trabajando en Disney y conservó
conservó algunos de los valores al encarar su propio camino. An American Tale y The Land Before Time son dos muestras de su capacidad. Y hablando de Disney, durante gran parte de los 70 y 80, la compañía no logró un éxito a la altura de su edad dorada. Todo mejoró en 1989 con el estreno de La Sirenita, un film que recuperaba la frescura de sus films de antaño, aunque con avances técnicos del momento. La Sirenita inició la segunda edad dorada de Disney, que incluyó a Aladín y La Bella y la Bestia, que también se convirtió en el primer largometraje animado en ser nominado al Oscar a la mejor película. El Rey León fue otro pico de esa época de gloria. A mediados de los 90, Disney volvió a sorprender con el primer largometraje hecho enteramente con tecnología digital, Toy Story. En realidad, se trataba de una producción de Pixar, una compañía nacida en los 80 en la que estuvieron involucrados George Lucas y Steve Jobs. Las aventuras de Woody, Buzz Lightyear y compañía fueron la punta de lanza de la empresa, que no pararía de hacer películas perfectas desde lo técnico, pero sin perder de vista la historia y los personajes. Desde entonces, otros estudios se volcaron a la animación digital. En el caso de DreamWorks, tuvo como principal responsable a un ex ejecutivo de Disney, Jeffrey Katzenberg. De hecho, él había sido crucial en la segunda edad dorada de la compañía. En DreamWorks Animation, al principio se enfocó en producciones de animación tradicional como Príncipe de Egipto, pero ese mismo año presentó Ants. El primer boom de la empresa llegó en 2001 con Shrek. Esta divertida historia rompió la taquilla, ganó el primer Oscar al mejor film animado y también significó la venganza de Katzenberg contra Disney, lo que ya contamos en un video correspondiente a esta película. Otras importantes empresas dedicadas a la animación digital fueron Blue Sky Studios, que triunfó con La Era de Hielo y sus secuelas, e Illumination, conocida por Despicable Me, sus continuaciones y su spin-off Minions. En paralelo a las propuestas para toda la familia, Europa le dio lugar a animaciones con un perfil adulto. Desde Francia llegaron Les Triplets de Belleville, Persepolis y J'ai perdu mon cop. Israel cosechó premios con Vals with Bashir y España brindó Chico y Rita y Klaus. En todas sus vertientes, el cine de animación ganó devotos, incluso entre cineastas tradicionales. Algunos hasta hicieron sus propios films animados. Robert Zemeckis dirigió Who Framed Roger Rabbit, que mezcla actores con personajes clásicos animados de distintos estudios, y en el siglo XXI se valió de la captura de movimiento para El Expreso Polar, Beowulf y A Christmas Carol. Steven Spielberg utilizó una versión más perfeccionada de esa tecnología para The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn. Richard Linklater recuperó la rotoscopía en Walking Life y A Scanner Darkly. Rob Zombie fue fiel a su imaginación estrambótica en The Haunted World of El Supervisto. Por su parte, Wes Anderson empleó el stop motion para Fantastic Mr. Fox y Isle of Dogs. Pero el que más cultivó esta técnica fue Tim Burton, quien comenzó trabajando como animador en Disney. Produjo A Nightmare Before Christmas y codirigió Corpse Bride, además de Frankenweenie. Asimismo, muchos de sus films con actores tienen la impronta de una animación, como Beetlejuice y Mars Attacks. El cine de animación continúa evolucionando gracias a compañías y talentos que combinan tecnología de punto e historias poderosas. Sin embargo, los clásicos no son ignorados. Además de servir como influencia para los cineastas actuales, varios films de Disney están siendo adaptados en versiones live action o mediante animación enteramente digital, como El Rey León de 2019. En paralelo, The Walt Disney Company se volvió un gigante de la industria del entretenimiento, con franquicias, parques temáticos y otras iniciativas. Mickey Mouse sigue siendo su gran emblema. El cine de animación occidental nació en tiempos inmemorables, se desarrolló gracias a generaciones de visionarios y dio pie a distintas vertientes que aún hoy conviven y generan toneladas de fanáticos de todas las edades. La película del séptimo arte. Han habido rumores sobre un ladrón. Les ha dado esperanza a los plebeyos. Si me permiten, yo propongo una recompensa. 1000 a la semana hasta que lo atrapen o lo maten. Nunca había visto a alguien como tú. A la muerte le encaras, por eso te escogí. ¿No quieres saber quién está bajo la capucha? Es obvio que ha sido entrenado. Exageran. Es un simple ladrón, nada más. ¿Quién crees que sea el ladrón? Él es todos nosotros.
Entonces lo admiras. Tiene sus cualidades. No eres él. ¿Estás segura? Eras un cruzado. Ahora serás un guerrero. ¿Querías ser un ladrón? Llegó tu momento. ¿Esperabas que eso pasara? Por supuesto. Robin Hood. Próximamente. La banda sonora del séptimo arte. Con el tráiler y la banda sonora de la película Robin Hood, Los Orígenes, llegamos al final de nuestro programa Séptimo Arte y Algo Más. El programa que se emite todos los sábados en el horario de 11 a 11:30 de la mañana a través del dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. Recomendamos esta película para los jóvenes estudiantes que cursan el grado séptimo y en este momento tienen como temática la Edad Media. Sinopsis de la película Robin Hood. Cuando el joven Robin Hood regresa a su hogar endurecido tras luchar como guerrero en las cruzadas, descubre un reino en el que la corrupción es la moneda de cambio de la corona inglesa. En ese momento, junto a su compañero Little John, interpretado por Jamie Foxx, toma la decisión de formar una banda de bandidos y liderar una audaz rebelión en la que se enfrentará al mamado sheriff de Nottingham. Esta película de acción y aventuras basada en el héroe y forajido Robin Hood del folclore inglés medieval está dirigida por Otto Bartus y cuenta con el guión de Joby Harold, el mismo que escribió Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, interpretada por Taron Egerton, el que interpreta al príncipe de los ladrones, mientras que Ed Hudson interpreta a Lady Marian. Jamie Foxx interpreta a Little John, una película recomendada para que la disfrutemos en nuestros hogares. Agradecerles su fiel sintonía, anhelamos que sigan disfrutando de la mejor programación de nuestra emisora comunitaria y que disfruten de este hermoso sábado. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Amen la vida diciendo: no a las drogas ni a la violencia. No a las drogas ni a la violencia.
Todos los días, acompáñate con la radio comunitaria. Juventud Estéreo. Juventud Estéreo.